Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en el mundo del retail. Hoy, como siempre, bueno, pues llevando a usted un tema interesante, un tema que sin duda puede ser de mucha utilidad para todo el comercio detallista que nos escucha, para todos nuestros asociados, ya que estaremos platicando con Oracle Retail a través de Franklin Pacheco, quien pues nos estará haciendo comentarios de cuáles son las nuevas herramientas que se están implementando para poder mejorar toda la cadena de suministros en el comercio detallista. Y Franklin, te saludo con muchísimo gusto, te agradezco como siempre que nos tomes esta entrevista. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, Gladys, de verdad gracias por recibirnos, por darnos la oportunidad de compartir contigo este espacio. Y pues bueno, encantados con estar contigo y con tu audiencia. Al contrario, para nosotros es un gusto porque, bueno, pues sabemos que en Oracle Retail están preocupados y siempre están pues a la vanguardia, innovando, buscando soluciones y alternativas. Y pues en este caso no es la excepción. Ustedes hablan de un sistema descriptivo, prescriptivo y predictivo. Esto que se conoce como la triada que fortalece la cadena de suministros de supermercado. Y realmente pues es un tema interesante del cual nos gustará mucho compartir con todos nuestros asociados, porque sin duda una de las mayores experiencias y oportunidades que nos dejó en el mundo la crisis sanitaria por COVID-19, este año que pues está terminando este 2020, fue la necesidad de voltear a ver la tecnología y pues todas las herramientas digitales como la única forma segura para poder contactar, para poder suministrar, para poder crecer, para poder comunicarnos y restablecer la economía y la productividad. Hemos sin duda experimentado un cambio radical en nuestros hábitos de consumo y en nuestra manera de comprar y vender hasta los insumos más indispensables. Y esto, bueno, pues evidentemente nos ha llevado a migrar a nuevas tecnologías, a nuevas formas de pensamiento, de acercarnos para poder solucionar las necesidades tanto del que abastece como del que consume. En este sentido, Franklin, me gustaría mucho que nos comentaras, porque yo sé que en Oracle Retail se han dado a la tarea de investigar y estudiar estos cambios de comportamiento y las necesidades en las cadenas de suministro a nivel mundial. Evidentemente esto pues también refleja el trabajo de lo que se vive en México. ¿Cuáles han sido los hallazgos y los cambios que a través de estas encuestas ustedes han detectado y bueno, pues todo el análisis que han hecho en esta materia? Bueno, muy bien, Gladys, y muy buena pregunta. En principio, la verdad que cuando nosotros teníamos este tipo de pláticas hace un año, antes de la pandemia del COVID-19, las tendencias estaban relativamente claras, ¿no? Había una tendencia clarísima a un incremento en ventas en línea, en retail, en, inclusive que dio origen al llamado al apocalipsis de los centros comerciales, el efecto Amazon, más que todo en los Estados Unidos, pero la verdad que es un fenómeno que está a nivel global, en donde parecía que el retail está pasando por unos tiempos bastante duros de cierres de tiendas, cierres de ubicaciones. La realidad es que los números no soportan de ninguna manera el fenómeno pre-COVID del apocalipsis de los centros comerciales. Tú ves la industria del retail y seguía creciendo, ¿no? Seguía creciendo. Esto es una industria que tiene cientos o miles de años y pues crecía siempre a tasas relativamente sanas. Lo que pasa es que, bueno, un esquema de transformación natural en donde hay un incremento exponencial de ventas en línea, una disminución de los metros cuadrados de exhibición, pues entonces da de alguna manera la sensación de que hay muchas tiendas que se están cerrando. Y eso sí era una realidad. Sí, seguro habían tiendas que están cerrando. Van a haber más empresas durante el COVID, antes del COVID y en la vida post-COVID. Vamos a seguir viendo retailers que no se están adaptando a las nuevas maneras de hacer industria, las nuevas maneras de hacer comercio, y vamos a ver empresas que siguen cerrando. Pero el negocio del retail, el negocio del comercio, seguía evolucionando de una manera muy positiva. Eh, la manera de hacer esto, pues sí estaba de forma radical cambiando. Entonces, lo primero es que antes del COVID estábamos viendo una tendencia incremental a ventas en línea en muchos canales, eh, no solamente en las categorías tradicionales o intuitivas de ventas en línea como electrónicos, electrodomésticos, sino ya con una penetración importante en los automercados, que es un poco sobre donde nosotros basamos estos análisis prescriptivos, ¿no? Porque había como una tendencia, más resistencia a pensar que las categorías de automercados, farmacias, tiendas de conveniencia iban a permanecer un poco más exentas de entrar en el fenómeno de la omnicanalidad, en el fenómeno de las ventas en línea. La verdad es que los crecimientos pensados pre-pandemia ya eran siempre de 2 dígitos
en ventas en línea. Y eso presentaba, por supuesto, una cantidad de dificultades. Gladys, cuando entramos en pandemia, los crecimientos en esas categorías y los crecimientos en ventas en línea en general fueron, si ya eran exponenciales y si ya había temor de la industria de abrazar la omnicanalidad, aunque sabíamos que era una realidad que, bueno, estábamos adaptando los procesos y los sistemas, nos llegó como balde de agua fría y, bueno, lo que era exponencial se volvió como exponencial sobre exponencial, ¿no? Y a algunos retailers les fue de manera fabulosa, inclusive durante la pandemia. Los retailers que supieron aprovechar, no aprovechar, pero los retailers que supieron adaptarse de manera ágil a un crecimiento exponencial de un exponencial que venía con una presencia, pues les fue fantásticamente bien durante la pandemia, ¿no? Y algunos otros, desafortunadamente, inclusive dejaron de existir. Entonces, esa es una realidad que no es nueva, no es una realidad que el COVID-19 generó, es una realidad que el COVID-19 simplemente aceleró de forma exponencial y eso presentó una cantidad de dificultades desde el punto de vista de procesos y desde el punto de vista de tecnología, que es donde nosotros hemos profundizado nuestro análisis y que podemos hablar cuando hablemos de justamente este tema de prescriptivo y descriptivo. Franklin, pues muy interesante lo que nos comentas. Se requiere sin duda una transformación urgente ante esta fuerza y ante todo el dinamismo del comercio en línea, que también, bueno, pues formó parte de todo este avance, de todos estos cambios que vimos reflejados en el 2020. Yo te preguntaría, ¿cómo se desarrollan y se adaptan precisamente los grandes players a esta creciente movimiento, a este ambiente que ahora se vive en el retail? ¿Qué métodos son los que están utilizando? Y bueno, pues yo sé que Oracle Retail propone una poderosa triada de análisis descriptivos, prescriptivos y predictivos que representan una ventaja competitiva en toda su empresa de retail. Me gustaría mucho que nos comentaras en qué consiste. Bueno, muy bien. Y Gladys, de nuevo, si nosotros ponemos en contexto un poco las prioridades del retail en esta nueva normalidad, en esta nueva forma de hacer comercio, el foco principal, yo te diría, o lo que las iniciativas iniciales en tecnologías han estado enfocadas justamente en el comercio omnicanal. Es decir, bueno, está bien, si yo no estaba suficientemente preparado para empezar a vender en línea, pues tengo que robustecer mis canales digitales, tengo que robustecer la capacidad de la recogida en tienda para entregada de pedidos en línea, los procesos transaccionales. Y esos son absolutamente fundamentales y van a seguir siendo importantes. Lo que pasa es que el paradigma hoy en día es tal que si yo únicamente me enfoco en la transacción de la venta en línea, la transacción de la omnicanal, de la venta en línea, recogida en la tienda, venta en línea, entrega en otro domicilio, el costo de operar sin una planificación correcta va a ser extremadamente grande. Yo te mencionaba hace unos minutos que durante la pandemia hay retailers que vendieron muchísimo más, no necesariamente ganar mucho más dinero. El tema es que el costo de operar se incrementó también de forma exponencial durante la pandemia. Bueno, por una cantidad de restricciones, por temas obvios, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos con esta triada, con este análisis prescriptivo y descriptivo, pues básicamente decir, mira, no solamente la parte de ejecución es importante, la parte de planificación es igual de importante. Yo no voy a ser capaz de ejecutar sobre la nueva realidad, sobre los nuevos hábitos de consumo, de una manera natural, si yo no planifico de forma consistente. Y la verdad es que la planificación ahora es mucho más compleja. Bueno, ¿por qué? Porque si yo pienso en cómo planificaba prepandemia, inclusive con un fenómeno de omnicanalidad ya creciente, yo tenía un grueso de mis movimientos de productos trasladándose a las tiendas, algunos pedidos en línea, como no, sobre todo en el área de mercados, que todavía estaba un poco reacia a esa abrazar la omnicanalidad de manera directa, pero el grueso de mi operación seguía trabajando de manera tradicional, seguía haciendo, moveo productos de un centro de distribución y van a la tienda. Y lo que atiendo en línea, bueno, lo atiendo en línea con la capacidad que tengo instalada. La verdad que con este incremento exponencial sobre exponencial de demanda omnicanal, de atendimiento a clientes por un montón de canales, y no pareciera que esto es algo que va a regresar a la normalidad después de que todo el planeta esté vacunado. O sea, es que eso, o cuando lleguemos a una nueva normalidad, donde es difícil pensar que todos vamos a estar vacunados, pero que haya un grado alto de certeza en los mercados, de que la gente pase de un hábito de consumo obligado, donde estoy obligado a comprar de una manera y vuelvo a comprar de manera deseada. O sea, yo estoy ahorita consumiendo de la forma en la que me siento cómodo consumir. No pareciera que los niveles
de ventas en línea versus ventas tradicionales van a regresar al prepandemia. Entonces, si yo no planifico para esto, va a haber una tremenda dificultad. Y lo que pasa es que ahorita la cantidad de datos, la cantidad de intersecciones con las que el retailer está actuando con sus consumidores, porque estoy ahorita pulverizando la venta. Ya no muevo inventario desde mi centro de distribución a la tienda, sino vendo inventario desde mi centro de distribución a la tienda, pero a miles o decenas de miles, o en algunas oportunidades millones de consumidores, la cosa se queda extremadamente compleja. Y en tratar de analizar esa complejidad con métodos tradicionales es absolutamente imposible. Ahí es donde la triara tiene un poco de sentido, ¿no? Y si me permites que aclare un poco a qué me refiero yo con eso. Pensamos en un esquema tradicional. En un esquema tradicional yo decía, bueno, yo tengo una cantidad de productos que vendo en una tienda y esos productos, para efecto de la planificación, generarán un histórico de venta, ¿no? Entonces, la planificación de logística convencional iba a esos históricos de venta, aplicaba algunos métodos matemáticos, algunos más sofisticados que otros, algunos más simples, y llegaba a un entendimiento de qué es lo que yo creo que mi consumidor quiere. Pero siempre basado, Gladys, en el producto. O sea, el producto era el rey. Yo decía, bueno, ¿cuál es el histórico de venta de un refrigerante? ¿Cuál es el histórico de venta de un vegetal? ¿Cuál es el histórico de venta de un producto, de un alimento, de una galleta? Está bien, entonces basado en esos históricos de venta, yo trataba de predecir lo que mi consumidor quería llegar. La realidad es que la pulverización de los datos, o sea, es tan fragmentado ahorita el entendimiento que tratar de basarse únicamente en el histórico de venta va a ser algo imposible. Inclusive porque ahora el retailer está abrazando conceptos propios de la omnicanalidad como pasivo infinito. Bueno, en venta en línea, el surtido, la cantidad de productos que yo ofrezco es mucho más amplio y se está pulverizando esa demanda. O sea, las ventas de los productos es muchísimo más errática y mucho más esparsa en el tiempo. No hay métodos matemáticos, ¿verdad?, que soporte eso. Entonces, bajo ese concepto, la triara lo que viene es a tratar de cambiar un paradigma, es decir, dejemos de pensar en planear por productos, porque no son confiables, porque yo ya no voy a poder depender de la cantidad de productos nuevos que se incorporan, productos de demanda volátil, y la pulverización de la demanda ha hecho eso extremadamente complejo. Y muchos retailers están todavía planificando con métodos tradicionales y fallando de manera reiterativa en la planeación y pagando el precio luego de una ejecución mucho más costosa, ¿no? Entonces, si yo cambio el paradigma y dejo de pensar en la planeación de un producto y empiezo a pensar en la planeación en un cuarto nivel, como una cuarta dimensión del análisis, donde ya no incorpora ni el producto, ni la tienda, ni el calendario, que eran las tres dimensiones originales, sino ahora incorporo una dimensión del consumidor propiamente y una dimensión de las características del producto. Es decir, imagínate que yo deje de planificar la venta de una galleta, pero empiezo a planificar las ventas de un cúmulo de características. Yo digo, bueno, ¿qué tan dado un consumidor, qué tan dada está Gladys a comprar galletas de sabor chocolate, de tamaño grande, rellenas, de una marca tal, de un precio tal? Y si yo pudiera pronosticar, ya no el producto, sino la venta de esas características indensada al consumidor, ya yo me dejo de preocupar por algo que es muy variable en el tiempo y empiezo a depender de algo que es mucho más estable, como el sabor a chocolate. Bueno, eso es una característica del producto que por más que entre la omnicanalidad, que por más que yo dé de alta nuevas galletas de chocolate, ese atributo, esa característica per se, es mucho más estable en el tiempo. Entonces, eso es factible hacer, pero realmente se necesitan métodos mucho más avanzados, mucho más modernos, donde Machine Learning, inteligencia artificial, entren en acción para poder llegar a una ejecución robusta de esa planificación como la estamos planteando en esta nueva normalidad. El tema de poder hablar ahora de los atributos, más que de otros aspectos que antes eran los que se estaban viendo, bueno, pues sin duda se convierte en un reto muy interesante. Yo te preguntaría, Franklin, ¿en qué porcentaje se puede hacer más eficiente la cadena de suministro gracias a este sistema de inteligencia artificial, de este machine learning? ¿Lo tienen medido? ¿Cómo se puede ir dimensionando? Está bien, no, y buena pregunta. Y de nuevo, Gladys,
Este tema del apalancamiento de una cuarta dimensión del análisis no nace en la pandemia, ¿no? La verdad que nosotros ya veníamos trabajando con Machine Learning, inteligencia artificial, para cambiar el paradigma de la planeación del artículo por la planificación de características o atributos, que es, por cierto, como el consumidor compra, pensando en las características que yo quiero en un producto determinado. Venimos experimentando con esto desde mucho antes de la pandemia. Los porcentajes de incremento de asertividad son diversos, ¿no? Y la verdad que varían mucho en función de la línea base, o más bien el punto de partida donde se encuentra un minorista. Nosotros trabajamos con minoristas muy sofisticados, que tienen unos altos índices ya de asertividad en planificación de inventario, y trabajamos con minoristas también que están todavía en un proceso de madurez, ¿no? Madurez de su cadena logística. Yo te podría decir, sin mencionar retailers en particular, por temas, por supuesto, de confidencialidad, que con retailers avanzados que han abrazado el concepto de Machine Learning, donde estos temas de gestión de planificación basada en atributos versus gestión de planificación basada únicamente en el artículo, hemos visto resultados hasta de una reducción del 30 al 35% en los niveles de inventario, 10% de reducción de inventario de seguridad y un incremento hasta a veces el 10% de disponibilidad de inventario. Entonces, la verdad que es un rebalanceo interesante de inventario. Estamos hablando de una disminución hasta el 30% en los niveles de inventarios, lo cual, por supuesto, supone una liberación importante en costo de capital, un costo atado al capital, y un incremento del 10%, ¿no? Es mejor de los mundos, ¿no? Porque tengo una disminución significativa. Es una disminución realmente significativa y un incremento en la disponibilidad, ¿no? Lo cual en retailers, como estos que te estoy mencionando, que ya tenían un grado de madurez interesante, No te estoy hablando de un retailer que planificaban herramientas en Excel y ahorita pasaron un salto cuántico a Machine Learning. Estoy hablando ya de retailers que tenían procesos de cadena de suministros bastante maduros y pasaron a una nueva generación de planificación con esta nueva propuesta que nosotros venimos de hace un tiempo trabajando en el mercado. Tal vez parecería un poco obvio, pero sí me gustaría mucho que nos platicaras cuáles y cómo se pueden medir, cómo se pueden medir, pues precisamente los beneficios que se estaría llevando, bueno, pues en este sentido, las cadenas, al poder implementar este sistema dentro de sus grandes operaciones, ¿cómo lo pueden medir y cuáles serían? Bueno, siempre que hablamos de planificación, por supuesto, lo primero que queremos hacer es impactar los niveles de inventario de la compañía, ¿no? Nosotros dentro de Oracle tenemos, aparte de nuestra oferta de soluciones, tenemos un equipo de consultoría interna especialmente dedicado a la medición del éxito de nuestros proyectos. Entonces, típicamente lo que hacemos es que preproyecto, como estamos todavía en fase de análisis del entendimiento del minorista, hacemos una medición de la línea base, bueno, o el punto de partida. ¿Dónde está el retailer en sus días de inventario? Que es uno de los indicadores que queremos impactar directamente. Queremos saber, bueno, cuántos días de inventario tienen, y sabemos que cada una de las categorías van a estar probablemente con indicadores diferentes. Vamos a medirlo a nivel de la granularidad, es decir, a nivel categorías o subcategorías que el retailer esté dispuesto a compartir con nosotros. Hacemos la implementación de soluciones Machine Learning, tanto para la planificación de la demanda como para la planificación del abasto propiamente dicho, y luego vamos y medimos nuevamente esos indicadores, ¿no? Y medimos los indicadores relacionados con el inventario. Días de inventario, cuánto inventario tengo en mi cadena, y sabemos que eso va a tener, o esperamos, nuestra hipótesis principal es que vamos a llegar a unos niveles de reducción de esos días de inventario significativos, sin ningún impacto en los niveles de servicio. Entonces, esa reducción de días de inventario está atada directamente a una reducción en el costo atado al capital, y eso es una liberación de efectivo directamente que tienen los libros de la compañía. El otro indicador que impactamos, como te venía mencionando, es el incremento en la disponibilidad. Como hay un rebalanceo interesante de inventario, vamos a reducir el stock, vamos a reducir las existencias de inventario de aquellos productos que nos están sobrando, pero también siempre las empresas, cuando entran a estos esquemas de desbalanceo, van a tener una cantidad de productos que estaban en faltantes, que estaban siempre por debajo de los niveles deseados para la demanda del consumidor, donde el consumidor iba y encontraba en muchas oportunidades no excedencias o falta de existencias en las tiendas. Entonces, hay un incremento, y es lo que se está comentando, que estaba alrededor de un incremento en el 10% de la disponibilidad, ¿no? Y esto impacta directamente a la venta.
Entonces, el otro indicador que medimos, aparte de los niveles de inventario, es el incremento en la venta y el incremento en el margen bruto, ¿no? Entonces, esos tres yo te diría que son los principales. Hay, por supuesto, algunos indicadores adicionales, indicadores atados a la gestión de la mano de obra. Esto operarlo es mucho más intuitivo, mucho más rápido que los métodos tradicionales, con lo cual suponemos inclusive una reducción significativa en el tiempo que los analistas de la demanda, los analistas de inventarios, dedican a hacer tareas muy tediosas. Entonces, pensamos que esto también impacta indicadores de recursos humanos, indicadores de productividad, pero no son los principales que queremos medir. Sí que los medimos como parte de nuestro análisis de desempeño, pero sabemos que con los indicadores de inventario, ventas y margen bruto, ya tenemos siempre unos resultados bastante positivos. Si hablamos de tiempos y si hablamos de necesidades o de requerimientos, ¿qué se necesita justamente para poder implementar este sistema y de cuánto tiempo estamos hablando para empezar a ver resultados? Bueno, de nuevo, Gladys, depende un poco de cada uno de los minoristas, de la complejidad del comercio. La verdad es que esta nueva generación de tecnologías apalancándose en Machine Learning vienen también de la mano con la era de la nube, ¿no? La era de las tecnologías cloud. Que entra un poco antes, la verdad. Las migraciones de Oracle hacia tecnologías SaaS, de Software as a Service, ya tienen años y estamos todavía en un proceso de migrar parte de nuestros clientes de nuestra base instalada que estaba en metodologías de desempeño, metodologías de implementación diferentes. Te lo menciono porque a través de tecnología SaaS, el tiempo de implementación, de puesta en marcha de este tipo de soluciones es mucho más rápido, mucho más agresivo que lo que era tradicionalmente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que varía de nuevo en función de la complejidad de cada uno de los minoristas. Nosotros tenemos experiencias implementando soluciones de planificación de las más importantes, como el pronóstico de la demanda, en su versión nube, alrededor de unos 3 meses, de 3 meses como mínimo, y llegamos a veces hasta 6 meses, podría ser hasta 7 meses dependiendo de la complejidad, pero en líneas generales estamos hablando de una implementación que dura desde 3 a 6 meses, ¿no? Tenemos otras soluciones que apalancan también Machine Learning, como el caso de Merchandise Financial Planning o la planificación comercial, la planificación financiera, la mercadería, que es inclusive mucho más rápida. Podemos tener implementaciones alrededor de 2 meses, 2 meses y medio, de este tipo de soluciones que ofrecen tantos beneficios directos a nuestros clientes. Bueno, pues si estamos hablando de tiempo y también es una pregunta obligada, ¿cómo visualizan justamente, bueno, pues ya todavía vendemos un cambio de conductas, de formas de consumo, en fin, ha habido una revolución impresionante durante todo el 2020 y sin embargo esto se sigue dando y las cosas puede ser que se acomoden y seguramente se acomodarán, pero de manera diferente a lo que estábamos acostumbrados o esperando. ¿Ustedes cómo visualizan precisamente el futuro del comercio retail, del comercio detallista a un mediano y largo plazo? Es decir, con todos estos cambios, con esta pandemia que ha cambiado por completo la realidad que estábamos acostumbrados, y bueno, con las nuevas tecnologías y con el poder tener todas estas nuevas alternativas, ¿ustedes cómo visualizan que se estará comportando en los próximos meses, tal vez años? Bueno, de nuevo, interesante. A veces es difícil descifrar qué es lo que va a pasar, pero uno puede al menos tratar de analizar los datos y lo que el consumidor está diciendo, ¿no? Que no siempre es lo mismo, por cierto. Yo te mencionaba que, bueno, lo que veíamos era una tendencia incremental siempre a factores, crecimiento en retail, siempre crecimiento en retail, seguimos siendo optimistas en retail, inclusive durante el 2020, muchos sectores de retail crecieron, no hubo contracciones en todas las geografías y en todas las subindustrias. En América Latina, según la revista de Marketeer, sí que hubo una contracción, no fue mayor a contracciones de años anteriores, ¿no? De la última década. Vamos a seguir viendo un cambio del comportamiento hacia más ventas en línea. ¿Tanto como en el 2020? No, probablemente no. Fíjate que yo estaba leyendo hace poco una entrevista del IDC. El IDC entrevistó una cantidad de consumidores en Norteamérica y les preguntaba cuánto de su dinero en retail invertían en línea prepandemia, durante pandemia y piensan invertir en la pospandemia, ¿no? Y los porcentajes son altísimos, ¿no? Lo que el consumidor
informadas, están diciendo, no, yo creo que prepandemia era más arriba del 40% de sus dólares los gastaban en línea, ¿no? Durante la pandemia establecían que era más, algo así como más del 70%, y piensan que post pandemia iban a consumir alrededor del 60%. O sea, no lo mismo que consumían durante la pandemia, pero tampoco lo mismo que consumían antes, ¿no? La verdad es que esos porcentajes no son ciertos. Esa es una percepción del consumidor de lo que están gastando en canales digitales. La proporción de ventas en líneas en Norteamérica durante, antes y ahorita en los periodos de casi post pandemia, no están alrededor del 50% del consumo, ¿no? El porcentaje de ventas tradicionales sigue siendo significativamente mayor, ¿no? Significativamente mayor que el 50%. Sin embargo, esa tendencia exponencial se mantiene. ¿Cuál va a ser el porcentaje de ventas omnicanal en la nueva normalidad? Es especulativo, pero lo que sí te puedo decir, sin riesgo a equivocarme, es que va a ser significativamente mayor a lo que era en el 2019. Entonces, retailers que no se preparen para eso van a tener tremendas dificultades, ¿no? Desde todo punto de vista, en su ejecución y en la planificación. Entonces, ¿qué pensamos nosotros que va a ocurrir? Bueno, pensamos que el retailer que quiera sobrevivir, no solamente sobrevivir, sino el retailer que quiera ser verdaderamente exitoso y diferente, va a tener que tener una inversión significativa en el entendimiento de su consumidor en la pospandemia, porque cambió absolutamente y las herramientas tradicionales no te van a servir para entender al consumidor, y va a tener que invertir significativamente en la planificación de su cadena de suministros para poder ejecutar esa promesa del nuevo consumidor. Entonces, bueno, va a haber seguramente, vamos a seguir escuchando muchísimo de Machine Learning, de inteligencia artificial. Los científicos de datos, los data scientists, van a estar cada vez más presentes en organizaciones minoristas. Pareciera que era algo antes solamente exclusivo de las universidades, de la academia. Cada vez hablamos más con retailers que emplean data scientists o científicos de datos dentro de sus organizaciones. Y es justamente, bueno, porque esta exponencial sobre exponencial lo que hizo fue llevar una tendencia que ya se venía, bueno, como si fueran 5, 6 años o 10 años hacia adelante, de alguna manera motivada por la propia pandemia, y eso se resuelve, esa nueva combinación de informaciones, por supuesto con herramientas avanzadas, pero no solamente herramientas, sino sus propios equipos tienen que estar preparados para abrazar esa realidad. Entonces, bueno, es un poco lo que estamos viendo en líneas generales, que la mayoría de los retailers que están siendo exitosos en esta nueva normalidad están haciendo y están abrazando de una manera siempre exitosa, además. Pues prácticamente estamos terminando, se nos está acabando el tiempo, Franklin, pero me encantaría conocer tu opinión en relación a qué hubiera pasado, y bueno, yo sé que también ese es un poco especulativo o muy especulativo, pero finalmente un panorama tan adverso como el que se vivió en 2020, pues nadie estábamos preparados y seguramente a todo mundo los agarró o nos tomó por sorpresa y sin las herramientas adecuadas. ¿Qué hubiera pasado de haber tenido ya la vista puesta sobre estas tecnologías para todo el comercio detallista? Hubiera sido tal vez menor el impacto. Y también aunaría a esta pregunta, ¿cuál ha sido el modelo internacional? ¿Qué están haciendo otros países que pues, en América Latina no se esté haciendo? ¿O cómo va haciendo este liderazgo en relación a la toma de decisiones importantes en cuanto a tecnología se refiere para poder mejorar estas cadenas de suministro? Ya, bueno, y fíjate, Gladys, parecía una pregunta especulativa, pero no del todo, porque sí podemos ver quiénes fueron los ganadores en retail durante la pandemia. Y siempre hay una constante, y tal vez la constante se puede resumir en una palabra que es agilidad. Los retailers en diferentes economías, tanto en América Latina, Norteamérica, Europa, que se adaptaron más rápido a poder ejecutar procesos de omnicanalidad, les fueron espectacularmente bien. Entonces, hubo retailers que lo hicieron muy bien. Retailers que de manera ágil redefinieron cómo la cadena de suministros trabajaba, decidieron, bueno, está bien, vamos a hacer una priorización del surtido, no tengo por qué reponer todos los productos a la tienda, tengo yo que priorizar cuáles son cada uno de ellos, pero que se adaptara muy rápido a un concepto que está muy sonado, que es el concepto de la tienda oscura, ¿no? El dark store. Dijeron, bueno, yo tengo una cantidad de tiendas que van a estar cerradas, otras que van a estar abiertas, voy a tener centros de distribución que están cerradas, y tuvieron flexibilidad en sus sistemas logísticos, en sus sistemas de mercadería, para decir, estas ubicaciones ahora están cerradas, ahora voy a replantear la manera en la que distribuyo inventario. Y esos conceptos de dark store en algunas oportunidades
lo utilizaron para la entrega de productos de venta en línea, ¿no? Entonces, el concepto de curbside pickup o de la entrega en el vehículo se implementó de una manera muy exitosa, ¿no? Retailers, por ejemplo, como Best Buy, que uno podría pensar, bueno, tal vez Best Buy, como no es un retailer esencial, pues no estuvo del todo mal, ¿no? Implementaron el concepto de curbside pickup o recogida en el vehículo de una manera impresionante. ¿Pero por qué? Porque ya estaban preparados, porque ya lo tenían, ya tenían los procesos listos. La verdad que llegar a la pandemia y empezar a implementar tanto planificación como ejecución de omnicanalidad era un poco tarde. Los retailers que entraron tarde y se adaptaron rápido, pues lo hicieron bien. Pero hay numerosos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Whole Foods en Estados Unidos también. Muchas de las tiendas que tenían cerradas las prepararon como tiendas oscuras o dark store para entrega de productos en domicilio, las prepararon para recogidas. Walmart en China hizo una priorización de su surtido. Realmente se enfocó en los artículos de primera necesidad y replanteó su esquema de tiendas para que ahora el caminar por los pasillos fuera óptimo, ¿no? Cuando tú vas a un automercado, tú no necesariamente quieres que tus consumidores caminen de forma óptima y rápida. Tú quieres que pasen un tiempo en las tiendas y el display de productos está hecho de manera que la gente esté agradada ya y quiera permanecer un tiempo e incremente su ticket de consumo. Walmart China hizo de una manera muy eficiente porque además dentro de la tienda, aparte de los consumidores que podían ir, también había una cantidad de colaboradores haciendo la recogida de productos, para los pedidos de entrega en línea, ¿no? Muchas sociedades con compañías de entrega de última milla, por ejemplo, el caso de Cencosud en Chile, hizo sociedad con compañías como Corner Shop, que hacían todo lo que es la recogida de productos y entrega. Bueno, cuando no tenían la capacidad de con sus colaboradores internos hacer la recogida y entrega en domicilio, muchas sociedades con empresas de última milla en los Estados Unidos, automercados como Publix o Kroger's, también alianzas con diferentes compañías de última milla, y fue una experiencia en muchas oportunidades muy grata para los consumidores y que además van a permanecer un número importante de esos consumidores, aquellos que tuvieron experiencias positivas comprando con socios de última milla como Instacart, como Corner Shop, en este modelo cada vez más popular en la nueva normalidad, ¿no? Prácticamente se nos terminó el tiempo, Franklin, pero me gustaría mucho para terminar esta entrevista que nos dieras oportunidad de conocer algún mensaje por parte de Oracle Retail, del trabajo que están haciendo, de todo lo que ha pasado en el transcurso de, bueno, pues estos último año 2020 y todo lo que está haciendo 2021 en cuanto a propuestas, en cuanto a oportunidades, en cuanto a crecimiento, en cuanto a reconstruirnos y muy particularmente de la situación que Oracle contempla para nuestro país, para México. Y me encantaría cerrar pues con este comentario de tu parte. Bueno, para México yo pienso, y eso tal vez inclusive a título personal, siempre mucho optimismo y de ver que realmente hemos seguido colaborando, trabajando con retailers de primer nivel en México, que los vemos muy sólidos durante la pandemia y con unas iniciativas bastante innovadoras, bastante creativas, que estamos seguros que van a salir inclusive más fortalecidos, ¿no? Van a haber aprendido de una manera importante más de sus consumidores, de su red logística, de su red de proveedores, de su red de planificación y de una manera ágil. Muchos de ellos han tenido una cantidad de lecciones aprendidas y de iniciativas que se han derivado de la pandemia en México que ofrecen muchísimo optimismo en la industria. Por supuesto, ha sido un año de dificultades. Hubo retailers que tuvieron ciertamente años muy duros, muy complejos, pero en la medida que entramos en esa nueva normalidad y que hemos aprendido de los errores y hemos aprendido de las oportunidades de la pandemia, yo estoy convencido que, bueno, vamos a ver un año 2021, un año 2022 muy optimista, muy positivo, y vamos a ver retailers implementando este nuevo tipo de procesos, este nuevo tipo de tecnología y cada vez innovando más y seguramente con muchos éxitos. Pues no me resta más que agradecer muchísimo nuevamente la participación de Oracle Retail
que no me concedieras esta entrevista. Franklin, muchísimas gracias. Yo sé que pues el trabajo que ustedes hacen es constante y pues siempre están a la vanguardia y nosotros siempre estamos muy de la mano escuchando todas estas herramientas, estas ofertas, todas estas propuestas que tienen y precisamente compartiéndolas con todos nuestros asociados porque sin duda son de un gran calado para nuestro país y sin duda pues fortalecen mucho el comercio detallista. Muchísimas gracias, Franklin. A ti, Gaes, por tu tiempo. Siempre un gusto conversar contigo. Y de verdad tendremos oportunidad de seguir platicando próximamente porque pues esta visión y este alcance que tenemos ahora de la tecnología, sin duda, cada vez va a ser más vertiginoso y estaremos pues evidentemente muy al tanto. Agradezco mucho el placer de esta entrevista y en especial le agradezco a usted que amablemente nos acompaña todos los miércoles del mundo del retail. En esta ocasión, el mundo del retail ofrecido por Oracle Retail. Muchísimas gracias. Yo lo veo próximo miércoles muy puntual a las 11 tenemos una cita.